Hola a todos, mi nombre es Karen Juliet Bonilla González y soy estudiante del programa Lenguas Modernas y hago parte del grupo de trabajo Chomsky Team conformado por Ana María Cifuentes, Laura Alejandra Beltrán, Eliana Marcela Toscano, Gabriela Fernández Morales y les vamos a hablar sobre el gerundismo. El gerundismo es catalogado como uno de los muchos vicios del lenguaje y consiste en el uso incorrecto de los gerundios. ¿Pero qué es un gerundio? La palabra gerundio deriva del latín gerundum, que puede traducirse como lo que debe llevarse a cabo. En la gramática, este término es una forma impersonal del verbo y su característica esencial es que añade al lexema la desinencia verbal ando, endo o yendo para los verbos irregulares. Sin embargo, es importante saber usar de manera apropiada los gerundios para no caer en estos siguientes errores. Tenemos el gerundio de posterioridad, que es cuando la acción que denota es posterior a la acción que expresa el verbo principal. Les voy a hablar sobre dos ejemplos. El primer ejemplo, se conocieron en abril de 2015, casándose un año después. En este caso, el gerundio casándose expresa una acción posterior a la del verbo principal, se conocieron. El segundo ejemplo, comenzó sus estudios de peluquería terminándolos un año después. Para este segundo ejemplo, el verbo principal es comenzó y como es obvio, la acción de iniciar estudios es anterior a terminarlos, el gerundio en esta oración está mal empleado. Continuando con mi compañera Karen, otro caso es el gerundio especificativo, en el cual se usa como un adjetivo especificativo o una oración subordinada adjetiva, lo cual se considera galicismo y es incorrecto. Un ejemplo es las maletas conteniendo joyas fueron robadas. Por último, usar dos gerundios juntos. Otro de los errores comunes es el empleo de dos gerundios de manera continua, puesto que su uso es incorrecto y resulta poco estético. Ejemplo, estando trabajando en el caso del asesinato le informaron de 2 muertes más. A continuación les hablaré un poco sobre las características del gerundio. Debe funcionar como adverbio, como complemento circunstancial o como verbo. Expresa acción simultánea o anterior a la del verbo principal o de una forma tan inmediata que se percibe como simultánea. Es decir, consiste en crear dos o más puntos de atención con varios acontecimientos sucediendo a la vez. El sujeto del gerundio es el mismo que el del verbo principal o tiene un sujeto propio. Cuando está con verbos de percepción física, o sea, estos verbos pueden ser ver, oír, escuchar, notar, percibir, entre otros. El sujeto puede ser el complemento directo del verbo principal y funciona para formar varias perífrasis verbales, lo que significa que asocia dos o más verbos transmitiendo una única idea, además que constituye el núcleo del predicado. Ahora les hablaré sobre otros tipos de gerundio. Están los gerundios según el tipo de sujeto. Hay dos tipos. Cuando el sujeto es compartido con el verbo, se llama conjunto o concertado y se separa con comas de la parte principal de la acción. Y el otro es cuando tiene un sujeto propio, se llama concertado o absoluto. Y en este caso, el sujeto vinculado al gerundio no se corresponde con el sujeto de la oración principal ni con el complemento directo. Y aquí vemos otros tipos de gerundios según su valor en la oración, de modo, de continuidad, de tiempo, de anterioridad, de condición, de causalidad y con valor explicativo. En esta parte queremos hacer énfasis en la traducción, por lo tanto les mostraremos el uso del gerundismo. Y para eso tomaremos de ejemplo dos oraciones, una en inglés y otra en portugués de Brasil. Ejemplo número 1. En este ejemplo tenemos la siguiente frase: Try using standard methods. Según lo investigado, using es un gerundio que no se traduce por usando ni utilizando, ya que forma gerundios de posterioridad. La forma correcta de traducir esta frase es inténtalo mediante los métodos estándares o inténtalo con los métodos estándares. Para nuestro segundo ejemplo, lo tomamos de ejercicios que realizaron estudiantes brasileños que están aprendiendo el idioma español.
la frase es la siguiente. Estou escrevendo para te contar sobre o problema. En portugués, el gerundio puede ser usado para expresar situaciones en desarrollo, aunque tales situaciones ya se hayan cerrado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que el interlocutor recibe la carta y la lee, la acción de escribir ya está finalizada. La traducción que hizo el estudiante brasileño fue: estoy escribiendo para contarte sobre el problema. ¿Qué pasa? En portugués hay una tendencia a ver una acción como actual y en desarrollo si uno considera que ella tiene una cierta influencia en el presente. En español es más común usar el presente simple para expresar algo que es más importante que la acción. La persona quiere ir al punto y saber quién le escribe y qué le quiere contar sobre algún problema. En el español es menos coloquial usar el presente simple para hablar sobre algo donde la importancia se encuentra en el contenido y no en la acción. Entonces, la forma correcta de traducir esta frase es: escribo para contarte sobre el problema. Y yo les vengo a hacer como la recopilación, unas pequeñas conclusiones para que tengamos en cuenta de este vicio. Como bien sabemos, el uso del gerundismo afecta notablemente la redacción de cualquier texto o escrito. Es imposible no usarlo en un idioma como el español, pero debemos evitarlo a toda costa cuando se deba usarlo de manera adecuada. Asimismo, también vale la pena resaltar que todo profesional en lenguas modernas sabe que debe evitar el uso del gerundismo a toda costa y darle un uso correcto cuando lo vaya a usar. Sobre todo principalmente aquellos textos que son de una redacción un poco más formal. Y por último les vengo a dar como un pequeño tip para que tengan en cuenta para cuando vayan a hacer sus redacciones, y es que siempre debemos recordar que la acción de gerundismo debe ser simultánea o anterior al verbo, pero nunca posterior. Por último, como grupo proponemos una actividad de encontrar las parejas para reforzar los conocimientos adquiridos. Gracias.